Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Ateneo. Esta no es una actividad específica del Ateneo, pero hace como un mes y medio recibimos una petición de Patricia Demetrio, que es ateneísta, solicitando a la Junta Directiva la posibilidad de hacer una sesión aquí sobre endometriosis, y hacerla en esta semana porque mañana es el Día Mundial de la Endometriosis. Pues por nuestra cuenta es un placer recibiros. Y bueno, yo, aunque soy doctor en medicina, nunca he ejercido la medicina. Y de la endometriosis no había leído prácticamente nada. Sabía un poco lo que era, pero... Y me ha impresionado esta enfermedad, la característica tan importante y con unas consecuencias tan desagradables como es una enfermedad que tiene un retraso diagnóstico. Yo no sé si hay alguna enfermedad que tenga un retraso diagnóstico más elevado que esta. Desde que empieza la enfermedad hasta que se diagnostica, en general pasan entre 8 y 10 años. Es decir, que las mujeres están sufriendo síntomas y signos de la enfermedad, pero no se diagnostica. Seguramente si la enfermedad hubiera ocurrido en hombre, es posible que hubiera cambiado, ¿no? Eso es un futurible, pero que seguramente hubiera sido así. Y otra cosa también que me ha impresionado es la alta prevalencia de la enfermedad. Se estima aunque yo he leído distintas cifras, se estima que aproximadamente un 10% de las mujeres en época fértil, 15 años, 50 años, aproximadamente un 10% de esas mujeres sufren esta enfermedad, que aunque no es una enfermedad que tenga riesgo vital, por lo menos que yo sepa no lo tiene, pero sí es una enfermedad que causa muchísimos problemas de todo tipo a las mujeres que lo padecen. Entre otras, quizás el síntoma más fuerte es el dolor, pero que luego tiene también muchas consecuencias en cuanto a el bienestar de la mujer en general. Afecta a sus relaciones de reproducción, a sus relaciones sexuales, en fin, que es una enfermedad muy invalidante y por otra parte también tiene muchas consecuencias en el sentido laboral y profesional de las mujeres. Hace que no pueda desarrollar seguramente su carrera profesional por motivos de salud. Bueno, pues de todos estos problemas son los que nos van a comentar ahora nuestras tres invitadas: Patricia Demetrio, que fue la persona que contactó con nosotros; María Bueno, que es la... María Medina, que es la delegada de la asociación. ¿Hay más asociaciones de endometriosis en España? Sí. Hay varias, ¿no? Pues ella de ADAEC y Leire, que es nuestra compañera. Que pensaba quedarse ahí, pero ya que estás, ha venido para adentro. Sí, claro. Venga, pues, muchas gracias y... No, gracias a ti. Gracias. Bueno, lo primero agradecer al espacio del Ateneo, porque sabemos que la agenda era muy complicada y, como ha dicho Emilio, lo hemos dicho un mes antes, que la agenda ya estaba dicha, hecha y más que cerrada. Y más, conseguir esta fecha un día antes del Día Mundial de la Endometriosis. Para nosotras era importante hacer visibilidad, porque al final, si una cosa es la endometriosis, es la enfermedad invisible. Invisible para la ciencia, invisible para la investigación, invisible para el diagnóstico, para todo el mundo y la vida cotidiana. Entonces, hacer este espacio donde estamos todas, para mí es fundamental. También en especial que tengamos aquí a María Leire, que ayer dieron la charla en la Zubia y que estén hoy aquí dando también para desmitificar muchas cosas que tiene de la endometriosis, muchos mitos que la acompañan durante muchos años y que todavía se siguen escuchando a día de hoy.
Y, por ejemplo, uno de ellos, le voy a decir, cuando quedes embarazada, aquí tengo a mi bebé ahí, cuando estés embarazada se te quitará la endometriosis. Pues no, no se quita, no en todos los casos, hay veces que sí, que mejora, hay veces que empeora y hay veces que estás igual. Entonces es importante quitar mitos. Y por eso María y Leire nos lo van a contar hoy. Quiero contar un poquito la historia de mi relación con la asociación, que es muy importante, porque yo no sabía que iba a tener endometriosis y yo me junté con la asociación hace muchos años cuando dieron una charla en La Madraza. Yo iba porque trabajaba en medio ambiente, en igualdad, y era activista también de medio ambiente y de igualdad, y estaba muy frustrada porque nunca se creaban alianzas. Nunca se creaban alianzas entre digamos, enfermedades, como puede ser la endometriosis, que tiene un factor que le afecta bastante lo que son los disruptores endocrinos, los contaminantes y las dioxinas. Entonces yo no entendía cómo no se juntaban ecologistas y la asociación con la endometriosis u otras cosas, ¿no? Me parecía que deberíamos hacer alianzas en manifestaciones, concentraciones y otros eventos. Dicho esto, lo pregunté con mucha tranquilidad, porque iba a hablar yo, que no era paciente de endometriosis en aquel momento. Años más tarde pusimos un documental en un cineforum que teníamos, hicimos un debate y las invitamos de nuevo. Y ahí conocí a Toñi, que no tiene endometriosis, pero es madre de una chica con endometriosis y es una activista clara siempre. O sea, es más activista ella que nadie de las que tenemos aquí con endometriosis. Y Toñi fue un momento muy bonito, porque además al conocerla fue un momento muy duro porque la gente relataba lo que había vivido. Más que nada la frustración de encontrarse sola ante esto, ¿no? Y la sensación de incompresión social cuando nos relataba. Claro, ¿qué pasa? Que por fin habían encontrado a alguien que más o menos tenía un discurso parecido o sabía de lo que estaban hablando. Entonces fue bonito al mismo tiempo que es duro, porque incluso hubo lágrimas. Pero hubo lágrimas de qué guay en haberte encontrado, no porque ahora voy a saber nuevas cosas que no sabía. Dicho esto, pasaron muchos años y lo que yo nunca imaginé que me iban a diagnosticar a mi endometriosis. Como ha dicho Emilio, el diagnóstico está entre los 7, 8, 10 años. En mi caso fueron 25. 25 años de retraso de diagnóstico, ya tenía endometriosis severa crónica, profunda, y no me encontré en la clínica nada a gusto. Entonces todo lo que me decía me sonó... yo decía, no, vamos a ver, claro, yo me había documentado previamente con ellas, entonces yo decía, pero si eso lo pélvico que te ayuda un poco, ¿no? Y el magnesio, y yo seguía preguntando cosas, ¿no? Y la alimentación antiinflamatoria, ¿no me puedes dar una dieta? Y qué curioso que la médica en aquel momento se giró, me sacó otra vez el panfleto de la asociación y me dijo, ponte en contacto con ellas. Y digo, no puede ser verdad. O sea, mi relación con ellas ha estado toda mi vida unida y al final, ahora más que nunca, creo que hay que reivindicarla, visibilizarla y sobre todo desmitificarla. Por eso estoy tan contenta y tan ilusionada de estar hoy aquí y que María nos cuente un poquito acerca de ello. Así que paso. Gracias por compartir un trocito de tu historia que sé que tiene muchos detalles, muchos matices. Y no es fácil resumir lo que es vivir con endometriosis. Hoy quiero compartirles algunos datos, mitos, verdades y algunas cosas que pueden generar pues debate, porque de eso se trata también la charla de hoy. Me gusta que las charlas sean participativas, así que somos un grupo pequeño, íntimo, creo que eso es positivo también. Y les voy a hacer varios juegos, ¿vale? Para entender la endometriosis. Además, bueno, presentar nuevamente a mi compañera que siempre está conmigo. También como contando un poco su experiencia, porque lo interesante y lo complejo de la endometriosis es que en cada caso es diferente. Así como tienes 95 años, a mí me he diagnosticado de una manera, ella también ha pasado por un proceso diferente, entonces eso también lo hace interesante, pero muy complejo al mismo tiempo. Entonces, vamos a hablar de verdades, mitos y preguntas abiertas. Vamos a empezar con una pregunta que me gusta hacer mucho, que es ¿cuántos aquí conocen a alguien con un dolor menstrual muy fuerte? Vale. ¿Y alguien de aquí tiene endometriosis? Mi hija. Ah, ok. Importante ese dato. Ok. Una de cada 10 mujeres tiene endometriosis. Obviamente esto es un dato basado pues, en la investigación, en toda la información que está ahí allá afuera, pero esto está cambiando poco a poco, porque más que una de cada 10 mujeres, yo diría que muchísimo más. Pero bueno, estos son los datos. Como he dicho, voy a compartir datos y luego vamos a debatir.
Pero el diagnóstico tarda entre 8 a 10 años, ya nos hemos adelantado un poco, pero no pasa nada porque así queda ahí, entre 8 y 10 años la media del diagnóstico. Y la endometriosis no es una enfermedad rara. Eso es algo que también me gusta resaltar mucho porque la endometriosis se suele como encasillar en ese grupo de enfermedades que desconocidas, raras, y no es que sea rara, es que no se le da la suficiente visibilidad. Entonces, no es una enfermedad rara. ¿Qué es realmente la endometriosis? ¿Saben qué es la endometriosis? Los que no han escuchado sobre esto, ¿tienen más o menos una idea? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Un poquito, ¿no? Sin miedo, que estamos en confianza. A raíz de que mi hijo tuvo la enfermedad, bueno, estaba detectado hace unos meses, cuando me llevaba, por eso yo también aquí, no sabía exactamente, lo escuchaba y sabía que era doloroso, que era la regla dolorosa, pero no he escuchado nada hasta que no la tenía. Entonces, cuando ya la tiene, ya cuando la he detectado, la comentaré alguna pregunta, Vale. pues sí, te informo más. Mientras tú sabes que es doloroso, que tiene una cosa que tiene un dolor, mucho dolor en la regla, pues ahí se queda. Ni lo que puede llegar a más, ni lo que no sé. ¿Tiene endometriosis? Pues tiene mucho. Entonces ya, y bueno, desde que salió la ley, yo la más. No. La ley de que era considerada una enfermedad incapacitante y que podría, por tener endometriosis, podía excusarse en el trabajo, por haber escuchado como ley, ahí está, ya vale, si tienes endometriosis, sí puedes decir, estoy mal y no voy a trabajar, ¿no? Y te darían unos días de poco más. Claro, todo empieza siempre con el dolor de regla. Y es mucho más que eso. De hecho, ahora voy a mencionar varios datos que confirman que es muchísimo más que eso y que lo hace algo más complejo, ¿no? Pues la endometriosis dice que es un tejido similar al endometrio, que se forma fuera del útero. Ese es el concepto que suele siempre repetirse en todas las charlas, en todas las conferencias, y de hecho cuando buscas en internet, eso es lo que sale. Pero justo ayer, cuando estábamos en la charla de la suya, Zaira, que no llegó todavía, contaba un dato que salió, que habla de otras teorías que están más adelante, pero esto es lo que siempre se habla, de que es un tejido similar que se forma fuera del útero. De hecho, aquí hay una imagen como para demostrar la diferencia entre uno sano y uno con endometriosis, y básicamente, como lo he puesto ahí, que me gusta explicarlo así, que esto como que forma semillitas por diferentes partes del cuerpo. De hecho, por eso muchas veces se compara con el cáncer de mama, pero con el cáncer, con el cáncer, que básicamente el cáncer, ¿sabes que tiene esa parte de la metástasis, no? Pues la endometriosis en muchos casos pasa, entre comillas, lo mismo. Porque no solo tenemos el ovario, sino que también podemos tener el útero, hay casos en los pulmones, hay casos en la piel, intestino, en la vejiga, muñecas. Ese es el último caso que escuchamos. Sí, bueno, en los huesos, o sea, hay casos, cada día que salen casos que preocupan mucho, pero que demuestran que algunas de las teorías que explicaré más adelante, pues pueden ser la verdad o no de lo que es realmente la endometriosis. O sea, no es una enfermedad que se quede solamente en el aparato reproductor, que es lo que más o menos nos hacemos la idea porque viene de la regla, pero no se queda, o sea, lo que dice María, una vez que sale del endometrio, se adhiere a otro, a diferente. Sí. Me gusta explicarlo también con 4 características que ayudan mucho a comprender lo que es la endometriosis. ¿Vale? Lo primero, que es una enfermedad crónica. Siempre nos preguntan qué es vivir con endometriosis, qué es vivir con dolor crónico. Y siempre nos cuesta responder eso, pero es vivir siempre con dolor. Estar aquí es tener dolor. Nosotros estamos aquí sentadas, igual no estamos en nuestro mejor momento, pero aquí estamos pues dándole visibilidad a la enfermedad. No tiene cura. Eso de que te curas gracias al embarazo, a la menopausia y hay muchas cosas más, eso no es real. Al igual que los tratamientos que existen actualmente no te curan. Buscan tratar la enfermedad y muchas veces ni siquiera la tratan, ni siquiera nos ayuda a mejorarla. Por eso cada caso es diferente, y si hay algo importante de lo que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que te acompaña toda la vida. Igual, así como dicen de 8 a 10 años que te diagnostican endometriosis, pues yo de mis 11 años, que fue mi primera regla, yo de ese momento tengo dolor. Y de hecho, cuando me llega la regla a mis 11 años, fue la primera vez que me ingresaron al hospital y fue la primera vez que estuve hospitalizada.
Entonces, hay muchos casos que al final demuestran que esos 8-10 o que la endometriosis aparece de la nada es totalmente falso. Hay casos, pues, como el mío, no sé cómo te pasó a ti cuando tu primera regla, no sé si lo recordarás. Fue horrible. Fue horrible, pero no te decían nada. En aquel momento era una cosa muy normalizada, que la regla me bajó a los 11 años también, muy abundante, me desangraba viva, tampón, compreso, usaba de todo y siempre manchaba. Y era muy dolorosa. También es verdad que un mito, hablando de esto de los mitos, es que lo que más se la asocia, que hablarás luego, es la infertilidad. No siempre, como decimos, todos los casos tienen que ser iguales. Yo me quedé embarazada la primera, pero es verdad que cada caso, como dice María, es diferente. Claro. Además, otra cosa, que la enfermedad muchas veces, como lo hemos puesto ahí, incluso puede volver a aparecer después de la cirugía. Yo estoy operada, Leire está operada, tú Yo todavía no estás librada de eso, pero Zaira, por ejemplo, sí está operada y la endometriosis sigue estando ahí. Entonces, la operación tampoco cura la endometriosis, por lo tanto, actualmente, a día de hoy, no tenemos cura. No sé, un segundo, Taira, la compañera Ah, sí, estamos hablando está ahí. de Taira, que acaba de llegar. Sí, sí. Vale. Es una enfermedad inflamatoria. Ayer justo también en la charla, entre los síntomas que preguntábamos, que teníamos todas las mujeres que estábamos ahí, uno de los síntomas más comunes es la inflamación. Pero no es solo la inflamación cuando tienes la regla, sino la inflamación también justamente de esos tejidos o esos órganos que están muy cerca, justamente de donde tienes la adherencia. Entonces, esas adherencias que se pegan entre sí, que justo también me mencionabas que tienes un caso que te ha pasado, ¿no? Sí, a mí la última tengo pegado todo. Exacto, entonces eso que hablábamos de la semillita, al final la endometriosis pues va creando esa adherencia por diferentes partes del cuerpo y eso hace que la enfermedad, como he dicho, sea bastante compleja. Entonces, como he dicho, estos son datos, esto es información que está ahí, pero además de que son datos, son también parte de la experiencia de cada una de nosotras, pero de manera muchas veces también general y muchas veces también pues basado en mi propia experiencia o basado en pues, la experiencia de cada una de nosotras. Puede afectar a muchas partes del cuerpo, como he dicho, hay chicas que tienen en los pulmones, en la vejiga, que han perdido incluso, algunas han perdido el riñón, que hice también hace poco. Yo soy operada del ovario, algunas han tenido problemas en la vejiga, bueno, de todo, de verdad que son muchas cosas. Es una enfermedad dependiente de estrógeno. Es una enfermedad que como lo dice ahí, esto significa que los implantes de endometriosis crecen o se activan con los estrógenos. Por eso muchos tratamientos intentan bloquear o reducir esa actividad hormonal. Por eso uno de los tratamientos que tenemos las mujeres con endometriosis justamente son las pastillas anticonceptivas. Yo en este caso, por ejemplo, ahora estoy con el DIU, pero también he probado las pastillas anticonceptivas. Y bueno, eso también tiene su parte porque son pues, pastillas que tienen muchos efectos secundarios, o el DIU como ahora, que ha sido un proceso bastante complejo para mí. Pero bueno, es una de las cosas que intentan algunos médicos pues, recomendar para tratar la endometriosis y a no todas las mujeres pues, les funciona o les va muy bien con ese tratamiento. Entonces los síntomas suelen empeorar también durante la menstruación, pero hay mujeres que sienten más dolor antes, durante o después, o antes, durante y después. Entonces es un dolor, como he dicho, que como es una enfermedad crónica, es un dolor que está ahí siempre. Ayer también hablábamos en la charla de que el dolor a veces el nuestro está aquí arriba, pero luego también en otros momentos estamos sensibles al dolor. A mí me pasa muchas veces, no sé si les pasará eso, que me tocan, o me pellizcan y me duele. Y siento un dolor como, es que no se lo puedo ni explicar. Una cosa con esto importante, porque has mencionado antes la ley, ¿no? Por ejemplo, yo soy de esos casos que dice María que a mí me duele más durante la ovulación, que casi la menstruación me duele, pero la ovulación para mí es un periodo complicado. Suele ser, además, suelo darme cuenta porque lo suelo pasar con dolor. Que no siempre que tengas mucha endometriosis significa que tengas más dolor. Hay gente con mucha endometriosis que tiene menos dolor y otra que tiene muy poca y tiene mucho dolor, también esa persona. Sí, la verdad que es que cada caso es muy diferente. Es una enfermedad que, como he dicho ya, puede afectar a diferentes órganos.
Ya lo he mencionado, de hecho ahí lo dice ovario, ligamentos del útero, intestino, vejiga, nervios pélvicos, diafragma, incluso en algunos casos raros en pulmones o piel. Yo personalmente he conocido algún caso de una señora que igual creo que me dijo que tenía más de 60 años, que justo le habían encontrado endometriosis en los pulmones. Una mujer puede tener dolor digestivo, puede tener dolor al orinar, dolor al respirar, literal, dolor en la espalda, dolor al ir al baño, dolor, todo es dolor. Siempre tenemos dolor. Luego, eso, lo he dicho, la endometriosis es una enfermedad que no es solo una enfermedad del útero, por lo tanto, como quiero que les quede muy claro, que es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Ahora sí, el gran problema del retraso en el diagnóstico. Hemos dicho que tenemos el dato de tarda entre 8 o 10 años y una media de 5 a 6 especialistas que visitamos, que esto también podría ser mucho más, porque yo le aseguro que muchas de nosotras hemos pasado por muchos especialistas. De hecho, a día de hoy hay mujeres que saben que tienen endometriosis y todavía no han podido tener la oportunidad de ser vistas por un especialista especializado en endometriosis. Entonces, ¿por qué creen que pasa esto? A ver, aquí empiezan los juegos. Porque es una enfermedad de mujer en primer lugar. Vale, ¿algo más? Se considera que el dolor es normal. Muchas veces lo que dicen, bueno, es que eso, tú es que eres muy... Ovejita. ¿no? Porque en realidad esto la pasa a todas las mujeres. Ese tipo de mantra se oye mucho. Sí. Vale, ¿algo más? ¿Se sabe cuál es la etiología de la endometriosis? No se sabe la causa exacta de la endometriosis. No. ¿Qué te investigas? Hay que investigar, exactamente. Tiene varios factores, se sabe que hay algunos factores Sí. genéticos por una parte. Adelante. Por ejemplo, no digo nada. Más adelante le explico, pero ¿algún dato más aparte de lo que han dicho? ¿O alguna razón que creen que por qué pasa esto, del diagnóstico? Porque cuando no se sabe la etiología de algo se le echa la culpa siempre a la genética. Es como si fuera el cartero de basura. Cuando sea algo, el problema lo tiene la genética. Yo creo que porque hace nada hablar de la menstruación era un tabú también, ¿no? Porque hablar de menstruación no era algo público tampoco. Y pienso que quizás porque no está tan claro el diagnóstico, porque yo con mi hija, ella tiene muy claro que la tiene, y yo siempre me agarro a iguales que no, porque el primer médico que le hizo una exploración por lo que sea, le dijo, además, le hizo daño y le dijo, tú lo que tienes es endometriosis, además a lo bestia, tú lo que tienes es endometriosis y además esto ya no vas a poder tener hijos, en fin, le soltó una que la dejó de una pieza. Pero yo antes eso dije, vamos a ir a un privado, no porque el privado fuera mejor, sino pensando que le dedicaran un poco más tal. Y lo que le dijo fue que era una persona que tenía, digamos, una trayectoria, que no podía decir, y le dijo, no, tiene un quiste y tal, pero no es endometriosis. Pues entonces yo pensé, bien, no es. Al poco al tiempo, pues volvió a hacer, dice, bueno, pues entonces ya voy a la seguridad social, tal. Ella ya lo orienta, dice, no será que... Y dice, sí, ya tiene endometriosis. Y yo, vaya hombre, pues se confundió el anterior. Pero otra vez me preocupo yo y al preocuparme volvemos en privado. Y entonces yo digo, no sé si es que uno le hace mucho caso y la hiperdiagnostican, o los otros realmente, con una experiencia de 20, 30, 40 años de medicina, pues tienen que saber lo que ven. Y entonces uno de ellos fue un médico en Granada que ya más de 70 años, no sabía jurar, pero en fin, yo pensaba, este hombre tiene mucha experiencia y ha visto de todo. Y dijo, tiene el quiste tal de este tamaño, el quiste tal, pero endometriosis no. Entonces yo, ante esta pregunta que tú haces, ¿por qué es tan difícil? Pues yo pienso que quizás no es algo objetivo. Entonces, mientras que ella dice, nadie me hace caso y no tienen ni idea, yo lo que pienso es, igual es que no tiene eso. Yo lo que quiero pensar es que no lo tiene. Que a lo mejor lo que tiene es quiste y tal, pero no es eso, porque ya parece que está lo que, si ella lo orienta en ese sentido, pues sí, y otros que dicen que no. Entonces, ante esa pregunta tuya de por qué es tan difícil, pues yo digo, pues no es algo tan, digamos, una entidad tan clara como otra en medicina. Digamos que ese es para mí el problema principal. Si es que no está diagnosticado, o es que no es...
Bueno, es poco conocida. Además de eso, aparte de que no hay profesionales especializados en endometriosis, hay muchas razones. Quiero hacerles como este juego de detectives del diagnóstico, ¿vale? Justo como estamos hablando de esto. Porque quiero que les voy a poner unas imágenes y quiero que me digan qué ven ahí. Porque eso representa mucho las razones principales, igual hay muchas más, pero quiero que nos centremos en esas, porque eso también va a responder igual muchas dudas y va a romper también mitos y creencias que se tienen, ¿no? Aquí la tenemos. Son 4 imágenes, que aparte les he puesto algunas frases. La primera, que la regla duela es normal. La siguiente será estrés. La siguiente será mi dolor importa. Y la siguiente es muchos síntomas, un solo diagnóstico. ¿Qué ven en la primera imagen? Una madre con una hija, la máxima madre con una hija diciendo que te duele, no es normal que te duela, que esto es lo más normal, ¿no? Vale, eso sería normalizar el dolor. Ok, la siguiente, ¿qué ven ahí? Que todo el mundo sabe lo que es porque es estrés o es un virus. Aquí es un estrés o un virus. Cuando Está estresada. Cuando sabes lo que es un estrés o un virus. Vale, ¿alguien más que vea algo diferente en la segunda imagen? El doctor, vamos diciéndole eso. Está como quitando la importancia, ¿no? No es mental, es un tema mental. Sí, ocurre la Está mente. loca. Claro. Mental. Vale, y en la de abajo aquí, donde dice mi dolor importa. Pues seguramente que le están quitando importancia y ella lo reivindica. Ajá, por ahí va. Vamos bien. Y la última, dice muchos síntomas, un solo diagnóstico. Esa es muy difícil, esa es la más Sí. difícil. Esa es muy difícil, Esa es la más sí, complicada. esa versión. Pero hemos hablado antes que la endometriosis es mucho más que un dolor de regla. Entonces, al final esto es la complejidad que tiene la enfermedad. Porque una de las respuestas hacia esa pregunta es justamente eso, que no solo que hay profesionales no especializados, no solo que hay una realidad que, bueno, que sabemos, ¿no? También para poder llegar al diagnóstico, el tema de que se ha normalizado mucho el dolor de regla que es normal, además de todo eso es que puede presentar no uno, sino muchos síntomas. Entonces, al final, una mujer puede llegar por un problema o puede llegar por otro. Y al final, claro, eso hace más complejo también que llegar al médico que encima no tiene ni idea, no está muy metido en el tema, no está especializado, pues también que pueda diagnosticar la enfermedad. Muchas veces tenemos dolor pélvico, entonces al llegar igual a una urgencia vamos diciendo que nos duele en la parte trasera, ¿no? Sí. Los riñones. Una vez que pasamos por ahí pasamos a un digestivo. El digestivo te puede estar diciendo, tienes un cólico. Un colon irritable. O colon De su entidad. Sí, sí, Luego sí. imagínate, al de 15 días volvemos a ir porque ese dolor en vez de ir a menos se ha agudizado. Volvemos a volver otra vez. Que si tienes un cólico, que igual estás muy estresada, o sea, se va juntando desde abajo hasta arriba todo, porque luego imagínate que la semana que volvemos a ir tienes ya la regla. Pues ahora tienes una regla dolorosa. O sea, al final estamos como en un círculo, vamos pasando de un doctor a otro, pero al final lo que es la causa de nuestro dolor, no, es lo último que parece que llegamos a ello. Sí, de hecho yo durante años, hasta llegar a mi diagnóstico, supuestamente siempre tenía cólicos nefríticos, que era el riñón. Yo siempre iba a urgencia y me decían, ese es el riñón, es el riñón. Yo, de verdad, o sea, toda mi vida pensé que tenía problemas en el riñón. Y resulta que pues lo que tenía era un gran quiste que estaba así, creciendo, y pues un día de la nada tuve un dolor muy fuerte, explotó y luego al mes me dieron el diagnóstico por el estudio pues de la biopsia del quiste. Entonces, en mi caso fue así, un supuesto cólico por el riñón y resulta que nunca fue el riñón. Entonces, vale. Sí. Es que, pero a lo mejor no es momento de preguntarle, pero es decir, habéis mencionado varias veces quiste y endometriosis. Mi hija no ha detectado los quistes. ¿Está relacionado siempre quiste con endometriosis? Porque tú también comentando, preguntando, sí.
¿Siempre suele haber quistes? No siempre. siempre. En mi casa, por ejemplo, no tenía quistes. He tenido quistes desde joven, pero luego dejé de tener quistes nunca más. Y nunca me lo habían visto en una ecografía vaginal la endometriosis. En mi caso lo tenía en los ligamentos que el uterosacro, ¿vale? Entonces lo tenía en la espalda. Y lo que tenía era un dolor muy grande de espalda y dolores también a la zona pélvica. Pero siempre me mandaban al digestivo muchas veces y tenía colon irritable seguro. Y claro, en mi casa había antecedentes de cáncer de colon, era ya, vamos, que mi problema era de colon. Y tardé muchos años. O sea, no siempre. No siempre. O sea, no quiere decir que... O sea, normalmente igual el quiste es lo más fácil de ver y muchas veces esos quistes no se ven porque simplemente puede ser una adherencia que al salir del endometrio, al ser una adherencia, se haya pegado en una pared intestinal, se haya pegado en un retrosineo, se haya pegado en un colon, se haya pegado en un riñón. O sea, una vez que sale del endometrio, que es donde nos baja la regla, al final eso es una adherencia, es algo que no deberíamos de tener ahí en nuestro cuerpo y ese es el daño que nos está haciendo. No tiene por qué ser como tal un bulto, ¿no? Que igual es lo que más rápido vemos o lo que antes nos alerta de algo, ¿no? No es, por eso muchas veces tampoco se nos ve porque realmente no van a hacer una prueba específica porque puede ser una adherencia mínima. Y muchas veces no... Sí. Pero entonces puede confundirse ese endometriosis con un quiste de tipo tal y no sea realmente un quiste lo que tiene, ¿no? Puede ser. Es que la endometriosis suele tener también quistes endometriósicos. Vale. Los quistes específicos de la endometriosis tienen su nombre, les llaman también quistes de chocolate. Eso es. Sí. Pero no todos los quistes que podemos tener en el aparato reproductivo son endometriósicos, ni todas las endometriosis se reflejan en quistes. Ellos serían quistes endometriósicos, pero también miomas y luteomas y también adherencias. Entonces todos esos eran derivados de la actividad inflamatoria que genera la endometriosis. Y una de las más visibles señales de endometriosis de los 80-90 eran los quistes endometriósicos, pero ahora ya se sabe que existe otra complejidad mucho mayor. Como fue, habéis relacionado varias veces, habéis dicho de los quistes, pensaba que era sí. Igual, debo decir que la información que está aquí es lo que vemos, lo que hemos investigado, pero no somos médicos, así que tampoco podemos responder todo tipo de detalles muy de médico y muy de esa parte, pero eso también quería reforzarlo por si acaso, si no van a hacer otra pregunta que igual no tenemos la respuesta, ¿vale? Dando más información. Vale, sí, vamos exacto. a seguir si queréis, que queda un poquito sí. para el tema, ¿vale? Y luego hacemos todas las preguntas que queráis y las abrimos para la gente. ¿Os parece bien? Sí. Pero está bien, porque también de esto se trata. Así aprendemos todo los que no tenemos muy claro también lo que es la endometriosis. Entonces, en cuanto a las imágenes, estamos hablando de normalizar el dolor, que era justamente la primera imagen, la falta de formación de la enfermedad e información también, los sesgos de género, que también se ha mencionado por ahí, y la complejidad pues de la enfermedad, que ya creo que ya con este ratito que hemos hablado pues lo demuestra. Aquí, bueno, para no alargarme, explico un poco, si lo lees, explico un poco también lo que ha significado normalizar el dolor. Hay una frase que he puesto aquí, es que justamente a nosotras nos enseñaron primero a dudar de nuestro propio dolor. Entonces, nosotras también hemos normalizado ese dolor, porque claro, nos enseñaron toda la vida que eso era normal. Mi mamá me decía que era normal, que le iba a decir, no la puedo culpar, y seguramente mi abuela, y esto es algo que viene muy de atrás. Entonces, el tema del dolor, el normalizar el dolor, viene pues desde hace muchos años, y es algo que justamente nosotras como asociación, el estar aquí en estos espacios, es justamente pues para ir ya rompiendo esto, de que no es normal que la regla te incapacite, porque ya no solo es el dolor, es que te incapacita, porque es normal que te pueda doler poco, o te pueda sentir alguna molestia, pero hasta el punto de no poder trabajar, de no tener una vida normal, de que te afecte tus relaciones, que te afecte, es que hay casos de todo tipo que al final demuestran que es un dolor incapacitante. Entonces, es algo que se ha normalizado, y obviamente esto es una de las principales razones para mí, desde mi punto de vista, porque para mí ahí justamente es donde empieza todo.
Se normaliza en la familia, se normaliza pues en la sociedad, se normaliza cuando vas al hospital, los propios médicos tienen normalizado el tema del dolor, entonces el normalizar, al final también ha llevado a que pues la enfermedad sea poco conocida y que sea una enfermedad, lo que he dicho, no rara, sino que no se visibiliza, o sea, es así. La falta de formación sobre la enfermedad. A día de hoy hay muy pocos profesionales especializados en endometriosis. De hecho, aquí en Granada es que no podemos contar, es así. Entonces, la falta de formación, la falta de información, ¿no? Es que cuando llega la palabra endometriosis, que uno dice, ¿qué es eso? Endometriosis, porque aparte tiene un nombre un poco raro, no feo, sino raro, que no es fácil de entender, ¿no? Entonces, claro, si yo te digo a ti que no sabes de nada, no tienes un familiar, no tienes endometriosis, te digo a ti, tengo endometriosis, lo primero que hace la gente es, ¿qué es eso? Y no lo conoce casi nadie, es que esa es la realidad. Entonces, que la enfermedad es muy compleja, entonces lo que nosotros estemos aquí informando, ahora le entregaremos estos folletos. ¿Sí ya? ¿Lo entregaste? Vale. En los folletos pues tienen información justamente para que ustedes ahora sean los mensajeros, de que cuando alguien les pregunte, les cuente que está pasando por una situación así, igual no tienen endometriosis, pero la sospecha es muy importante, porque solo tener la sospecha luego puede ser el inicio para los siguientes pasos, ¿no? Luego, los sesgos de género en la medicina, que lo han mencionado. Siempre hablamos de la investigación. Siempre hablamos que históricamente, pues sí, se le ha dado más importancia a las investigaciones, pues, o menos importancia a las investigaciones que tienen que ver con la mujer. Y muchas veces, pues, por eso, porque siempre se le ha asociado a la mujer con que todo es psicológico, ¿no? O no sé si alguien no está de acuerdo con eso. Entonces, el tema de la investigación también es algo que luchamos, que siempre estamos ahí luchando para que se investigue más. Debo decir que aquí en Granada hay varios proyectos, de hecho actualmente hay un proyecto, si alguna quiere participar y tiene endometriosis y no ha participado, también se lo recomiendo, porque a día de hoy pues, es una de las enfermedades que menos se le ha invertido y financiado para seguir encontrando respuestas a estas dudas y a estas preguntas que incluso yo que tengo endometriosis sigo teniendo. Son proyectos de investigación algunos, lo digo por si queréis con hospitales o con matronas o lo que sea, por si estáis interesadas para que quede bien en ese aspecto. ¿Quieres decir algo de esto? No. Vale. Estoy muy tranquila hoy. Sí. Lo noto yo también. Estamos cansadas. Estamos un poco así. Pues lo que decía, la complejidad de la enfermedad y la dificultad diagnóstica. Creo que ya con todo lo que hemos mencionado antes, pero igual échenle ahí un vistazo de los datos que les he dado ahí, porque lo mencioné hace rato y es que cada una hemos sido diagnosticadas de una manera diferente. Yo, por ejemplo, fui diagnosticada a través de la operación. A día de hoy se intenta, los que están muy metidos en el tema intentan pues no llegar a eso y de hecho hacen todo lo posible de que no nos operen, pero hay muchos casos que lastimosamente no es así. Ahora sí, otro juego, mito de la endometriosis, verdadero y falso. Después de toda esta información que les he dado, que incluso es un resumen del resumen, quiero hacerles algunas preguntas y luego ya les muestro obviamente el resultado de este verdadero y falso. Un segundo. Vale. Vamos con el mito 1. ¿El dolor menstrual es normal, verdadero o falso? Vale, pero se han quedado como... No, porque un poquito, ¿no? Es muy frecuente. Vale. Mito 2. ¿La endometriosis solo afecta al útero? Me estás preguntando sobre lo que hay en la vale, Porque esto es para recibir toda la información. No ha valido para algo. ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿eso qué piensan? Falso. Vale. Sí, si te operas se cura. Falso. Vale, muy bien. Y la última, ¿la endometriosis desaparece cuando llega la menopausia? Falso. Vale.
Si está hidratando los estrógenos, debería de saber, ¿no? Pero no es Date cuenta que los estrógenos no solamente los adquirimos con la menstruación, al final los estrógenos los podemos tener en el aire, un desodorante, o sea, en muchas cosas, en la alimentación, o sea, si al final tú tienes ya la enfermedad muchas veces con la menopausia, a ver, yo tengo menopausia y yo no, mi enfermedad sigue ahí. De hecho, Enriqueta Barranco tiene un estudio que es ginecóloga aquí de Granada sobre los falsos eroestrogenados muchas veces como están en el ambiente, es decir, están en todos los lados. Todo lo que usamos hoy en día muchas veces son falsos. Las cremas. Eroestrogenados, ¿sabes? Así. Detergente de la ropa, todo. Que incluso aunque tengan la menopausia, siguen teniendo estrógenos, sí desaparecen todos los estrógenos. Si tienen la mayoría, siguen produciendo estrógenos. Y muchas veces también daros cuenta que aunque nos hagan una esterectomía total, al final también te vuelven a dar estrógenos para que tú llegues como a la edad que tenías que haber llegado como mujer, ¿no? Para que no se debiliten ni tus huesos, ni ciertas partes de tu cuerpo, entonces te vuelven a dar estrógenos. Voy a poner un ejemplo más claro porque los estrógenos muchas veces lo tenemos, los asociamos a los seres humanos, pero en el País Vasco hay un estudio donde los peces estaban cambiando de sexo precisamente por el aumento de los estrógenos. Entonces esto, por ejemplo, me sirve para ver que están en el ambiente y este estudio se puede buscar, ¿vale? Está ahí y es factible. O sea, las vidas estrogenadas que tenemos hoy en día están ahí. Vamos a terminar para... Sí. Porque son ya las 7:30. Vale, sí. Bueno, entonces voy a decirles un poco así por encima. Lo que todavía no sabemos, la causa, que justo lo ha preguntado, a día de hoy no sabemos la causa. Estas son las teorías, no voy a profundizar en ello por el tiempo, pero es verdad que ahora sabemos mucho más que antes, pero todavía nos falta un largo recorrido. Porque es lo que he dicho, de hecho ahora mismo, o sea, hay muchas preguntas todavía sin responder, y por eso es muy importante pues insistir obviamente en la investigación y en unirnos a dar visibilidad a la enfermedad para que también nos tomen en serio, pero a día de hoy no sabemos qué es la causa. Hay varias teorías, hay estudios, hay profesionales que están investigando, pero aún así necesitamos más profesionales que investiguen, más personas obviamente interesadas también en financiarnos para esas investigaciones, pero bueno, aquí como he dicho sin profundizar, están igual, aquí tengo la información, sí, si quieres la paso rápido, así. Hay más teorías, por ejemplo, Carmen Valls, endocrina del Hospital de Barcelona, estudia también el medio ambiente en relación por el sexo, y se ha dado, por ejemplo, que en ciertos animales expuestos a ciertas dioxinas o ciertos factores de contaminación han tenido endometriosis. O sea que... Sí. Es que por eso... siempre que explicamos la endometriosis, es como vamos a ir con lo principal y ya luego, pues, las que estén interesadas en saber más también tienen la tarea de seguir profundizando en el tema. Pero bueno, aquí les dejo así, pero luego si quieren la presentación también se las puedo compartir, ¿vale? Bueno, ahí tienen un ejemplo de estas 4 teorías. ¿Vale? Y eso, bueno, esto es básicamente lo mismo, un poco de lo mismo, lo de que insistimos mucho en el tema de la investigación, insistimos mucho en darle visibilidad, porque estamos aquí, pero realmente no tenemos tantos espacios para compartir sobre lo que es la endometriosis. Entonces, para nosotros realmente es una oportunidad estar aquí, aunque seamos un grupo pequeño, eso para nosotros lo es todo, siempre lo decimos. Porque al final hay tan pocos espacios que nos brindan para compartir, para debatir, para romper estos mitos, pues la verdad que eso es algo en lo que seguimos obviamente luchando y que seguimos y que se agradece. En cuanto a los tratamientos, pues tenemos el tratamiento hormonal, que es el más común y principal, los analgésicos, que debo decir que yo, por ejemplo, me volví alérgica a los analgésicos cuando tengo dolor, no les quiero ni contar cómo estoy. Y nada, pues la cirugía, que es parte del tratamiento, obviamente en casos muy complejos o incluso, bueno, en casos de chicas que han llegado también a situaciones bastante críticas. La fisioterapia, que es una de las recomendaciones que siempre damos, de hecho yo a nivel personal lo recomiendo muchísimo. La nutrición, que también... Pero fisioterapia de solo pelo. Sí. ¿Vale? O sea, que por ahí he visto alguna cara. Sí,
La nutrición, pues que también una de las cosas que más cuidamos, el tema de la inflamación, pues la alimentación es clave también en nuestra enfermedad. El apoyo psicológico, porque nos afecta mucho ya no solo por todo lo que hay, también la medicación, los anticonceptivos nos afectan bastante. Yo de hecho, yo he estado deprimida un tiempo cuando empecé con el tratamiento y entendí que era justamente por la pastilla. Entonces, realmente hay muchos casos así que el apoyo psicológico es fundamental. Luego, bueno, hay más cosas también, pero lo principal para mí, desde mi propia experiencia, está aquí. La alimentación, la fisioterapia, el trabajar el suelo pélvico, ayuda muchísimo. Pero vamos, a mí me ha cambiado muchísimo la vida en ese aspecto. Es verdad que depende de cada caso, hay chicas que necesitan más el tema de la alimentación, de la nutrición, o hay otras que necesitan más de la fisioterapia. Entonces, es cuestión también de evaluar de manera personalizada, ¿no? Y en cuanto al papel de la edad, que lo he dejado para el final, pero no es lo menos importante, hacemos muchas cosas, pero al mismo tiempo queremos hacer más. Tenemos espacios como estos para dar visibilidad, difusión. Intentamos hacer todo lo posible también para difundir. La promoción de la investigación, el hecho de estar participando también en estos proyectos de investigación que se están haciendo, por ejemplo, aquí en Granada, en la Facultad de Medicina, es fundamental. También, bueno, intentamos apoyar en todo el tema de la discapacidad, de la incapacidad, porque hay muchas chicas que no pueden trabajar. Y justo que han mencionado lo de la ley, pues hay chicas que no pueden lograr ni siquiera la incapacidad y viven con ese miedo de cómo voy a volver a trabajar. O sea, es que no lo veo. De hecho, lo hablaba con una chica el lunes, si no me equivoco, y me decía, María, es que tengo miedo, no sé, o sea, no sé cómo voy a volver a trabajar, no lo sé. Entonces, y una de las cosas que también trabajamos, bueno, que estamos ahí siempre, es el apoyo a los pacientes. El estar ahí, tenemos un grupo de WhatsApp donde, bueno, las que están, si tienen dudas, si necesitan desahogarse, si necesitan preguntar algo, siempre estamos ahí. Entonces, la verdad es que todo gira en eso, en luchar por nuestros propios derechos, en luchar por los derechos de las afectadas que tienen endometriosis. Obviamente, no podemos abarcar todo, ni ojalá, pero bueno, eso es principalmente de las cosas que hacemos. Aquí hay algunas imágenes, de hecho, estos son unas mesas informativas de algunos hospitales. Esto fue en las jornadas que hemos hecho en la Virgen de las Nieves. Esto justamente es un taller que hicimos con una fisioterapeuta que está especializada en endometriosis. Y siempre estamos haciendo todo lo que podemos. La semana que viene, de hecho, hay mesas en el hospital también, no es importante, ¿vale? Para que si conocéis a alguien, se quiere acercar o quiere información, pues... Sí. Aquí también les tengo una lista, pues, corta, la verdad. Sí, súper corta, de todo lo que pedimos, necesitamos, buscamos, luchamos. Y empieza, obviamente, por la atención clínica especializada. Creo que es el principio del todo, aparte obviamente de normalizar el dolor, pero el hecho de poder llegar ahí y que nos escuchen y que realmente comprendan, entiendan lo que nos pasa y lograr el diagnóstico, creo que le cambiaría la vida a muchas mujeres. Y a día de hoy eso no está pasando, porque hay muchas mujeres que es que lo tienen todo, o sea, nosotras incluso podríamos diagnosticarlas, pero no podemos hacer eso. Y todavía no tienen su diagnóstico oficial, pero tienen no solo los síntomas, sino diferentes patologías que pues... La sensibilidad también. La sensibilidad cuando llegas, porque los especialistas maravillosos que te acogen increíblemente, con una sensibilidad increíble, pero hay otras personas que realmente, incluso a mí me han llegado a decir antidepresivos, y yo, ¿pero para qué? Dice, no, es que entras en un bucle, te aíslas por el dolor, no sales, y dices, bueno, pero espérate, que yo no me encuentro como para este momento, ¿no? Entonces sí es importante especialistas, como dice María. Sí, sí. La empatía, la falta de empatía también es algo con lo que nos encontramos muchísimo. En no sentirnos escuchadas, porque al final cuando vas al médico, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, cuando estás mal, que vas al médico, ¿qué es lo que estás buscando cuando vas al médico, no? Claro.
Y nosotras no solo que no logramos muchas veces ni encontrar el diagnóstico ni el tratamiento ni nada, sino que no encontramos ni siquiera eso, que nos escuchen. Porque eso, ¿tienes dolor de regla? A tu casa. A tu casa. Entonces, si eso cambiara, o empezara a cambiar de verdad, pues... Bueno, y estamos en ello y lo estamos consiguiendo. Sí. Muchas veces. No vamos a ponerlo todo tan negro tampoco. No, claro. Hay arcoíris de vez en cuando y ya se Sí. nos va escuchando más, Sí, ya sí. se nos ve más. Entonces, bueno, hemos hecho un gran trabajo. Esperamos que las que vengan por de aquí en adelante no pasen, que es muchas de nuestras luchas, que no pasen por lo mismo que nosotras hemos pasado y, bueno, se nos Ya. está escuchando. Sí. Por eso. No, ya está. No, Ahí eso. está. Bueno, Ahí va eso. Sí, bueno, ya esta es toda la información que, como he dicho, es el resumen del resumen de todo lo que podemos compartir. Y también debo decir que hoy estamos agotadas. Sí, me lo noto, ¿eh? La verdad que sí, porque, como he dicho, nosotras tenemos endometriosis. O sea, yo normalmente estaría ahí de pie hablándoles, pero la realidad es que nosotras pues tenemos un propósito, tenemos un objetivo, tenemos muy claro por qué hacemos lo que hacemos. Y la verdad que yo también, y le tengo mucho que agradecer a la asociación, siempre lo digo en todos los espacios que tengo, porque a mí también me ha cambiado mucho la vida, sé que hay otras que también le ha cambiado la vida, y es todo gracias al trabajo que se viene haciendo durante todos estos años, poquito a poco, y todo lo que hacemos también como equipo. Bueno. sí, nada, yo voy a despediros, a agradecer a María Zaira que está ahí, sí, y a Leires, y por haber contestado también el caso, porque es verdad lo de los quistes, lo que comentabas, y al final porque las asociaciones son personas que se nos olvidan, muchas veces son los lobos, pero quien está detrás activando y haciendo y trabajando son las personas constantemente que están ahí, las que te ayudan y las que te dan cercanía, ¿no? Y eso es la verdad que dice mucho. Entonces, bueno, pues si os parece bien, aparte de agradecerlas y agradecer el espacio, pues si queréis pasamos a las preguntas, dudas, lo que queráis, ¿vale? O sea, que si alguien tiene alguna. Sí, Muchas gracias por la charla, Claro. muy interesante. Y quería preguntar un par de cosas. Una, como has dicho que hay pocos profesionales, sin concreto, no puedes decir aquí en Granada, o sea, con nombre y tal, o Granada o cerca, para tenerlo en cuenta. Y otra, que como has dicho que para pasar a cirugía se intenta que sea como lo último que tal, ¿qué tiene que pasar para que te operen? Digamos que los quistes estén más grandes, que... Depende de cada caso. Yo te puedo hablar del mío, que yo tuve un derrame interno. Se me tenían que operar sí o sí. Aparte tuve una infección muy grave y me tuvieron que abrir sin saber que tenía endometriosis. Entonces, luego hay casos, pues, bueno, si quieres contar el tuyo, que... Bueno, el mío en mi caso fue una vez que quise ser mamá. Es como que al quitarme los anticonceptivos, la enfermedad empezó a explosionar por todo mi cuerpo y después de estar casi en una cama tirada, fue justamente ir a hacer una citología y me detectaron que tenía un quiste de 13 centímetros y tenía que entrar en un quirófano. Esa cirugía es para quitar el quiste. A ver, se supone que sí. A ver, normalmente cuando un quiste llega a los 5 centímetros, normalmente dicen que ya son operables. Pero con los tratamientos que hoy en día también hay, lo que intentan es reducir esos quistes, que puede ser con los anticonceptivos y todo eso, y no tener que llegar nunca a hacer una cirugía si se mejora con un control hormonal, con una dieta o con algo así. Y referente a lo que has dicho de los facultativos, ahora mismo tenemos una consulta de endometriosis tanto en el San Cecilio, en el PTS, como en el Virgen de las Nieves, que se ocupan pues un poco de llevar lo que es la enfermedad nuestra. A mí no me han operado porque yo quería ser mamá. Una de las primeras preguntas, porque además la consulta de endometriosis, la consulta es consulta de endometriosis unidad reproductiva, que es curioso porque luego todo el mundo me dice, ¿tienes endometriosis? ¿Ha sido a la unidad de reproducción, verdad? No, ha sido de manera natural, no siempre es así lo que hablamos, ¿vale? Pues vamos a quitar mitos, puede ser, pero no tiene por qué serlo. Entonces, lo primero que me preguntaron es, ¿quieres ser mamá, sí o no? Porque si quieres ser mamá, no te trato.
Y es como, ¿cómo? Perdona. Me dice, claro, si no quieres ser mamá, sí te trato. Y esa fue la primera pregunta que me hicieron, por eso yo no estoy operada, porque yo sí quería ser mamá. Yo también quise ser mamá, pero sí, claro. sí obligaron Me a obligaron, en mi primero caso. a limpiar. Claro. Pero es lo que te dice ella, al final es como, la pregunta es, ¿quieres ser mamá? O sea, una vez que ya se detectan ciertas cosas, es como, eso también es otra cosa que queremos cambiar. Sí. Y que no lleguen a la consulta niñas como de 25, 24 años, que el año pasado nos pasó por una en particular, que lleguen y que la única respuesta que tengan es tienes que ser madre ya. No cura la endometriosis ser madre. No, hay una presión muy grande, porque yo en ese momento sí, pero no estaba en el momento de querer serlo, entonces te sientes con una presión muy grande, tener que serlo ya, eso no te ayuda, te empeora, y muchas veces no todo es ser madre en la vida, que también es una pregunta importante, ¿no? Entonces, es que esa cirugía que decía yo que es solo quitar un quiste impide ya la maternidad. A ver, en una cirugía no solamente es quitar un quiste, muchas veces hay que limpiar lo que es, porque volvemos a lo de antes, o sea, la enfermedad igual ya se ha adherido a otras partes de nuestro cuerpo, entonces no es solamente el aparato reproductor como tal. Podemos estar hablando de que en una cirugía tenga que haber un odoncólogo, un digestivo, un ginecólogo, o sea, engloba muchas cosas. Un quirófano interdisciplinar. Eso es. Bueno, creo que estaba ahí. Estaba ahí. Sí. No, preguntaron, ¿la cirugía laparoscópica o...? Sí. Sí. Pero hay casos que cuando no pueden por la laparoscopia, yo he tenido 2 operaciones por la laparoscopia y la última vez tuvo que ser, además, hacer una cesárea, porque no llegaban solamente con la laparoscopia. Pero sí es verdad que últimamente lo que intentan es operar con la laparoscopia. Para que sea menos invasivo. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? ¿Por imagen o...? Esa es buena pregunta, porque muchas veces hay gente que no se le ve hasta que no la operan. Sí. Y cuando la operan, de hecho, te das cuenta que o te operan pensando que lo tenías solo en el intestino y de repente te descubren que todo es una masa de chicle, que es como lo dicen los médicos, la masa de chicle que todo lo une. Luego hay gente que directamente con una ecografía vaginal se lo diagnostica, y otras que, por ejemplo, en mi caso tenía que ser una resonancia magnética con líquido en la vagina y en el ano, que es como me lo hicieron, y es una resonancia que ahí es donde descubrieron que lo tenía en ciertas zonas. Pero hasta que no me hicieron esa resonancia magnética, no me descubrían. Entonces yo, claro, me iba al ginecólogo súper contenta porque me dolía, pero nadie me decía que tenía nada. Pues yo iba todos los años al ginecólogo, siempre me chequeaba porque yo siempre sentí que tenía algo, siempre sentí que algo no estaba bien. Y eso, a mí, a los años, estamos hablando cuando cumplí los 30, que me operaron de emergencia y después con la biopsia fue que confirmaron, me dieron el diagnóstico de endometriosis. Entonces el diagnóstico, como he dicho, para cada una es diferente, o sea, lo he oído de una forma diferente. También tenemos diferentes grados de endometriosis, puede haber grado 1, 2 o 3. Entonces, claro, depende, las personas, es lo que ha dicho antes también María, igual una persona que tiene una endometriosis de grado 1, igual tiene unos dolores impresionantes, y otras personas que padecemos la de grado 4, estamos tan acostumbradas que ya nuestro día a día es como, claro, sí. Vámonos. Hay mujeres, de hecho, que tienen endometriosis y nunca han tenido dolor. Entonces... Lo descubren por infertilidad o por otros motivos, o sea que... Sí. ¿Por ahí? Sí. ¿Yo no por detrás, justo? Yo voy a hacer una pregunta que no sé yo si son adecuadas. No, es nada. No, es que no lo sé. Y la pregunta es, estos quistes que están diseminados con el origen de la endometriosis y se observan después en distintos órganos, en distintas zonas, cuando se extirpan, me imagino que se le hará un estudio anatomopatológico, ¿no? Histológico. Sí, claro. Sí. ¿Qué células tiene? ¿De endometrio o de la zona en la que están? No se lo podemos contestar. O sea que si cogen la muestra del órgano... No, lo que pasa es que ni siquiera son células de endometrio, son similares. Similares al endometrio. Entonces,
Normalmente cuando, y no se llaman quistes, cuando se llaman otras cosas se llaman lesiones, porque no siempre se llaman quistes. Pero normalmente se les hace, se les hace como una biopsia a las lesiones para descartar si tienen o no tienen esta composición similar a la que, porque no es exactamente. Sí, a mí me quitaron. Lo que quiero referirme es que la esta asociación lo que intenta es que se reconozca la enfermedad, ¿no? Una de las cosas sea patente dentro de lo que es el organigrama médico. Correcto, podríamos denominarlo así. Sería mejor averiguar de dónde viene y por qué. Es que eso es muy difícil. Esa es la parte que queremos, que es la investigación. Visibilizar la enfermedad significa que se investigue más sobre ella. Sí. Ustedes tienen toda la endometriosis. Correcto. ¿Alguna vez me han hecho un estudio desde el momento en que nacieron hasta que se ni de ningún tipo? Por eso estamos aquí. No, claro. Después de muchos años. Claro, Por eso, mi madre estaba vaciada con 39 años. Su médico cuando una vez, o sea, su ginecólogo cuando la abrió, lo único que le dijeron es tiene un tumor bueno, pero sin más composición. Igual en el día de hoy, si se la habían detectado, igual habría sido un quiste de endometrio, ¿sabes? Un quiste de chocolate. Mi bisabuela, mi familia hay como 5 personas mujeres que tenemos todas la enfermedad. Quiero decir, genéticamente pues igual está ahí o tal, pero volvemos a decir, es que no tenemos tanta información de nuestra patología, por decirlo de alguna manera. Como cada caso es un mundo, cada mujer es un mundo, no debemos hablar, no es una cosa que cumpla una estadística. No tenemos un factor que escoges un catarro, viene luego la gripe, los mocos. Es que una de las reivindicaciones también que tenemos la asociación es que tampoco sabemos realmente las mujeres que tenemos realmente endometriosis en España como tal, o sea, no tenemos un listado reconocido, o sea, hay tantas cosas que nos quedan todavía por hacer que estamos en ello. Para nosotros es más fácil hablar de nuestra experiencia que hablar de esto. Por eso yo les dije desde el principio, aquí hay datos, esto está basado en investigación, esto está en internet, esto está ahí. Pero realmente nosotras no tenemos las respuestas a todo porque nosotras justamente estamos aquí y somos parte de la asociación y somos parte de este activismo y de este movimiento porque estamos luchando para encontrar más respuestas y eso pues va a través de la investigación. Y muchas de las respuestas también que tienen igual hasta los médicos ha sido gracias a nosotras porque también. Nosotras somos las que estamos abriendo de decirles aquí nos duele, aquí tal, y eso es a base de escucharnos y de venir una paciente, otra paciente y relacionar, pues si a esta mujer o a las 25 que he visto tienen problemas inflamatorios, será un dato de que la endometriosis es inflamatoria. Entonces, seguimos en esa lucha. Y que vamos a las investigaciones que se abren, nos presentamos voluntarias, que es muy importante, que necesitan número. Ahora hay algunas que en el primer grupo no necesitamos nueva, es como venga, tenemos un grupo para escucharnos. Entonces tú ves cada caso que dices. Claro. Yo me metía a veces en el grupo y escuchaba casos y decía, madre mía, yo no me siento así, ¿no? Entonces, claro, tienes que aprender que cada mujer tiene una historia detrás de una mochila y una historia de vida muy diferente. Había 2 preguntas más por ahí, una por aquí y otra por atrás. Atrás un momento y después... Bueno, yo enhorabuena por la charla y por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Y bueno, sí, tengo como, no exactamente una pregunta, pero sí es que precisamente el jueves pasado pude ver en Documentos TV un reportaje sobre la endometriosis. Sí. Claro, el reportaje estaba enfocado muy fuera de España, sobre la investigación que se está llevando a cabo y todo. Una vez en ese reportaje, por ejemplo, las campañas preventivas que se estaban llevando en Francia y había una investigación que estaba llevando a cabo el diagnóstico de endometriosis a través de solamente de cuántos de saliva. Y además parecía que era activo porque se lo hacían a cada obstetra y todo esto, que tuvieran síntomas de dolor. De manera que yo, por ejemplo, vi bastante investigación ahí fuera. También vi procedimientos quirúrgicos parecidos a lo que hoy día se llama con el cáncer de próstata, de la, no sé si se llama somicación o algo así, que iban al foco de donde están las células mutadas o todo esto. Y todo eso y lo que pasaba es que decía eso, que ahora estaban esperando poder llevarlo por toda Europa. Y yo me quedé un poco pensando. A ver, aquí en España se han hecho varias investigaciones con la menstruación,
también se han hecho de dientes, o sea que quiero decir que investigar, estamos consiguiendo en unos años mucha investigación, pero es verdad que aunque se investigue sigue siendo insuficiente para la enfermedad como tal. Hay más dinero para investigar la alopecia de los hombres que la endometriosis de las mujeres, ¿de verdad? Es verdad, Tania, tienes toda la razón. Siempre se investiga lo que más interesa. Esperad un momentito, por favor, vamos a la chica que llevaba un tiempo sin pasar. Bueno, yo un poco de esperanza. Mi hija se la detectaron muy fácil la endometriosis. Ella fue al ginecólogo, un ginecólogo privado, que no se quitaba una candidiasis que tenía después de ir al ginecólogo. Y por el tema de la candidiasis le detectaron que tiene una endometriosis. Pero ahora mismo no vamos a hacerlo, total, que se fue directamente a Seguridad Social y a Vive en Sevilla, por eso no está aquí, porque vive en Sevilla. Y directamente la dio con una ginecóloga que era especialista en endometriosis. Pero tenemos una consulta, ¿no? Hay en un hospital que ha estado... No, pero ella fue a la ginecóloga, vale. Pero no porque le dijeran va a ver la endometriosis. O sea, que tuvo suerte. Y era una especialista y era investigadora. Vale, entonces yo creo que hay un poco de esperanza que rápidamente ya están viendo en muchos casos. Sí. Años, ¿no? Y ella no tenía dolor. Pero tenía dolor de la regla, que es normal. Tenía dolor y incapacitante no. Y si ahora está empezando a ver más. Y otra pregunta es que a ellos sí que le han dicho que tiene que tomar unas pastillas, no sé cómo se llaman, de por vida. Ya no es eso. No sé, lo digo la misma. Y mi pregunta es, endobel o algo así. Endobel. Y yo me quedé, te va a cortar, ya le han dicho, son 3 meses que va a tener hueso y te va a cortar la vida. Entonces yo ya me quedé. Bueno, ella dijo que también le dijeron, no te preocupes, te lo dice de esperanza, no te preocupes que si tú quieres tener hijos, que se te quite el tratamiento y puedes tener hijos. No puedes tener hijos porque te tomando la pastilla, porque va a ser, es decir, te cortamos este tratamiento y vas a poder tener hijos. Lo que le van a hacer es una castración, por decirlo de alguna manera, para darle la regla para que la enfermedad no siga avanzando. Claro. Entonces, bueno, por un lado, entonces ella nunca quiere tener hijos, pero bueno. Entonces no tiene problema porque yo no voy a tener hijos, no sé si quiero tenerlo. Lo que quiero decir es que ahora mismo sí que es posible y están diciendo ya, no pasa nada, toma tu medicación y va a poder tener cuando quiera, lo dejamos y poder. Exactamente, por eso quería intervenir en algún momento para que supiera. Y la pregunta es, yo soy una alternativa en cuanto a medicación, o no me gusta. ¿Creéis que es posible que, no se lo he dicho ya, que desde el momento dijo, mira, ya tomar la pastilla, déjate. Con otro tipo de medicación, con fisio, no tener que tomar esa medicación. Eso es médica, eso yo ahí no nos metemos porque por eso yo no puedo decir personalmente. Nosotros podemos hablar de nuestras cosas. Claro, me he negado a tomar nada, por ejemplo, en mi caso personal, porque a mí lo que hablamos, suelo pélvico, alimentación, que no la cumplo porque soy una adicta al chocolate. Intento cuidar los estrógenos, intento que todo en casa sea natural y pues todo, la verdad, perfume no oleré nunca. Intento que no tenga fosfalatos, permetrina, un montón de cosas que voy mirando y que eso supone también un esfuerzo. Y también la nutrición es muy importante. Otras cosas así, o sea que intento hacer varias cosas, eso no significa que no me duela. Estoy un poco como ella, yo tendría que tomar una medicación de por vida ya hasta llegar más o menos a los 50 años me han dicho, aunque tenga ya una esterectomía total hecha con 30 años. Pero no lo tomo porque yo asumo otras y busco pues magnesio, tal, pero ya es como ella se encuentre. Claro, es personal médica. ¿Qué edad tiene tu hija? 27. Claro, muy joven. Es muy joven. Yo estuve unos años sin la pastilla y ahora estoy con el DIU. Entonces, es que eso es lo que también tiene la endometriosis, que cada momento es diferente. Y cada mujer está buscando quedarse embarazada o no, o quiere probar la pastilla, o quiere probar el DIU como yo dije, voy a probar 5 meses a ver qué tal. Date cuenta que también nosotros ya te estamos hablando en mi caso con varias cirugías, hemos tomado muchos analgésicos, hemos tomado, María no puede tomar, hay muchos analgésicos que ya no me hacen nada, hay gente que toma morfina, entonces igual ella que acaba de empezar, pues
bueno, no es mala opción, que pruebe un poco, ¿sabes? Sí. Porque si no, pruebe también que pregunte. No, eso O sea, es eso- paliativo. Y claro. paliativo para que la enfermedad no siga avanzando, porque la enfermedad puede avanzar muy rápido, Sí. o no. Claro. Entonces, el que le paren la producción de estrógeno, lo que va a hacer es que como que la enfermedad no se active tan rápidamente. Y esa es como la esperanza que tenemos todas de que luego cuando ya dejas las pastillas y tu actividad hormonal vuelve a regularse, vas a poder embarazar. Puede ser que sí. Puede ser Puede ser que no, claro. Casi el 30 y tantos por ciento de las mujeres que tenemos endometriosis no podemos ser madres, pero el 70 y tantos sí. Claro. Que lo que hay que tener Y cada claro. vez conseguimos más embarazos, por favor, ¿eh? O sea, que estamos mejorando. No, pero que sí que es verdad lo que dijo María, solo pélvico y eso viene muy bien para las Sí. contracturas que se nos van haciendo a nosotras, por ejemplo, que suele ser una medida muy fácil entre comillas, porque también es verdad que no está financiada por la Seguridad Social, que las cosas sean todas Hacer solo pélvico. Entonces eso sí que es verdad que nos facilita. Y yo tenemos que ir contando. Quería mencionar algo, pero resaltarlo es que recordar que no es la cura. Entonces, tomarme una pastilla no me va a curar, operarme no me va a curar. Pero se puede parar la enfermedad. Eso sí, pero la Parar, ahora mismo lo para gestionar, las pastillas. Parar tampoco diría yo parar. O sea, para mí yo lo veo así. Según el momento en el que me encuentre y los síntomas que tenga y la dolencia que tenga y cómo está avanzada la enfermedad o no, yo necesito una cosa o necesito otra. El médico no da opción. La médica era una música. Ajá. No da opción. Ha dicho, tienes que matar pastillas, sí o sí. Y ya. Es que ese es el discurso. Ese es el discurso que siempre se repite. Es lo que nos encontramos. Claro, Yo acabo que de nos encontramos. venir del embarazo y nada más venir del embarazo Claro. que tienes que tomar las pastillas. Pero vamos a ver. Claro. O sea, que acabo de tener un bebé. Claro. O sea, no quiero pasar todavía por En ahí. mi caso, por ejemplo, mi ginecóloga, que suele que vi con él, me preguntó, es la primera que me pregunta, porque la primera que me después de año y año, y me dijo, ¿pero usted está dispuesto a tomar anticonceptivo? La verdad que, o sea, me hubiera evitado un poco. He tomado también mucho analgésico, me siento fatal, porque me inflamo, o sea, y me recomendó mucho lo que tomo, un aceite que ayuda, pero claro, yo estoy pendiente de eso, me lo detectaron por ecografía. Estoy pendiente de la resonancia magnética. Entonces, claro, ya supongo que dependiendo del resultado que ven ahí, pues a lo mejor me dice, pues tienes que tomar el y hacer lo posible porque no. Pero de momento con el suplemento de magnesio también. Lo llevo ahí, ahora claro, que vaya, o sea, lo que era endometriosis. La enfermedad como tal vaya avanzando. Claro, ya eso Es que lo que ha dicho María, al fin y al cabo es lo que hablamos, depende en el momento de tu vida, depende en el momento de cómo esté la enfermedad. O sea, a mí la enfermedad me brotó en un año y estaba comida entera, entonces depende. Que no se cierre ninguna. O sea, nosotros te podríamos decir que es mejor, pues un fisio, pero no cerrarse ninguna puerta en este momento. Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Claro. Un poquito comprometido. Vale. Y únicamente para satisfacer mi curiosidad. Vale. ¿Saben ustedes si la gente que pertenece a su asociación durante la pubertad cumplió los protocolos y vacunaron? No lo sabemos de eso. ¿Eh? O sea, no sabemos si la gente que está ahí cumplió protocolos o no. Pero bueno, que yo cumplí toda la cartilla de vacunación. Yo también. O sea, que y hay gente que no dentro del grupo. O sea, hay gente que no tiene nada que de ver. otros países. Por que no eso. Sí, la inmensa mayoría cumplió los protocolos vacunados. No tiene nada que ver. No se ha visto una relación en eso. Me refiero Y a los que hay gente de protocolos todo. no son los mismos en todos los No. países, y en todos los países hay un índice altísimo de mujeres. De hecho, yo no cumplí, perdón, no he cumplido porque ahora con el embarazo me tenía que poner a vacunar, que me faltaba la rubeola, que en mi tiempo se daba una sola sesión y cuando me dijeron, no estás vacunada para la rubeola, en cuanto termines el parto, te vuelves a vacunar. Sería interesante ver. O sea, que no tiene nada que ver. Preguntarle a los miembros que pertenecen a la asociación, preguntarles ese detalle tan simple, pero que hubiese dicho. ¿Por qué? ¿Por qué cree que puede Eso ser? sería otro debate. Ah,
Porque podría ser cualquier otro detalle. Claro, total. Bueno, a ver, la curiosidad es positiva, porque eso genera debate. Básicamente porque... Sí. Sí. Solo quería preguntarte, esas dos unidades que dices que hay en Granada. Unidades no, consulta. Es que es una reivindicación que hace. Es que es una reivindicación que tenemos en la sociedad. Es consulta. Vale, mi pregunta es, ¿uno puede acceder a esas Sí. personas directamente o tu médico de cabecera tiene que considerar si te deriva a esa... Me has dicho la Virgen de la Nieve y la IPTS. Sí. Pero ¿cómo consigues que te atiendan eso y no que te atienda el que toca? Porque... El médico de cabecera. El médico de El cabecera. médico de cabecera. Bueno, el médico de cabecera te manda al ginecólogo. El médico de cabecera, por ejemplo, cada caso lo ponemos en el mundo, me dijo que cuando tuviese una prueba de una ginecóloga pagada, una resonancia, me la tuve que pagar yo, me mandaba a ginecología. Y de ginecología te mandan a la unidad de endometriosis, que en mi caso unidad no consulta, que siempre se me olvida. Y es que estamos reivindicando que hagan una unidad, que no sea solo una consulta, porque muchas veces cierra la lista y tenemos que esperar meses y dicen, es una unidad, no, pero es una persona o dos personas que te atienden. Entonces, esto es importante, pero ya digo, te mandan primero a veces a ginecología y de ahí ya te derivan. Es que hubo un tiempo que había la libre elección y tú si con un ginecólogo te iba bien, pues decías, quiero con este. Ya, pero eso todavía ya... existe eso, ¿no? Eso existe. No Sí, sé, eso puedes cambiarte, pero de otra manera. Es otro... Sí existe, ¿no? Sí, solo que no todos los médicos están en la lista de la libre elección. Por eso. Sí. Pero la idea que yo tengo, que no se lo doy al médico, es que te asignan ginecólogo. Ahora, si tú te empeñas en quizás no sé quién, te puede esperar 100 años. Entonces, te asignan y al primero que te toque. Entonces, a ella lo que le pasó fue que me decía, qué suerte he tenido porque había una que de verdad sabía, no le tenía que contar el rollo otra vez, que parece que nos tienen que convencer, y qué bien. Y la siguiente vez que tuve que ir a revisión, ya esa estaba desaparecida y no había manera ni de localizarla por ningún lado. Entonces, por eso te decía yo, si hay una persona muy concreta, yo no puedo decir que me vea esa persona, porque si no, es que es como el lío de que algunos tienen caso, otros que no. Y en fin. Hombre, en este caso lo suyo sería que cuando fuera usted ya, ella la tiene diagnosticada, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando fuera en el médico de cabecera, le dijera, me han hablado de tal sitio, me gustaría, ya la tenemos diagnosticada, me gustaría ver si por favor usted, en vez de mandarme directamente a un ginecólogo, ya directamente nos podríamos pasar un ginecólogo y entrar en la consulta. Si usted tiene... Pues, Sí. eso es. Yo, por ejemplo, a mí me operaron en Madrid, me diagnosticaron en Madrid. Y aquí cuando me vine a Granada, pues yo todavía no he tenido la oportunidad de que me vean en la consulta. ¿Cuántos años? Bueno, me diagnosticaron en el 2022. 4. Eso es una de las reivindicaciones que también tenemos, como ha dicho ella, que no pasar por reproducción y que de reproducción pasemos ya a la consulta de endometriosis, sino que directamente las que vayamos ya con unos antecedentes o que creamos que tenemos que directamente entrar. Pero eso es otra lucha que tenemos ahí. Sí. Entonces, es complicado. Es una pregunta sin respuesta. O respuesta... O sea, si tiene que te lleves bien con tu médico de cabecera, lo intentaría poner. Ya. Pero aquí teníamos Mira, una cosa, creo que la asociación que vosotros tenéis en Granada hay una sola. Sí. Sí. Es que en una ocasión me parece que fue, ¿cómo se llamaba? Casia. Fue al Bolote, en la sesión del Ateneo, y dio una charla. Vamos, en aquel caso la presenté yo. Y es la primera no sabía de que existía algo ahí raro, ¿no? Pero no tenía yo muchos indicios. Y ella dio una charla similar a la que habéis dado vosotros y explicando todo este tema. El tener una reunión de todas a nivel de Andalucía, existe una coordinación, ¿sí? Y a nivel de España. Bueno, es que lo digo porque la fuerza es lo que hace que estas cosas. A ver, si nosotros si dependiéramos las teníamos a todas reunidas, pero estaríamos allá. Fundamental. Pero otra cosa es el tema de los colegios. Es que eso está muy claro, porque empiezan, tú tienes todos los centros a partir de los 12 años, pues quiero decir que normalmente estaban las chicas y
Bueno, me imagino que seguirán el mismo proceso. Seguimos es normal, Sí. tú es que eres una exagerada y tal. Entonces, la divulgación de ese tema sería genial. El problema de los que tenemos también en esa divulgación, yo creo que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que al final, lo que hablábamos, las asociaciones somos personas. Y las personas con endometriosis muchas veces estamos incapacitadas por dolor, por momentos, aparte de nuestra vida cotidiana, social, laboral que tenemos. Entonces, claro, la fuerza a veces, igual para una charla, para cualquier cosa, se apuntan 6 personas, pero van cayendo, porque igual 2 o 3 están encamadas o 2 o 3 no pueden. Pues claro, es muy difícil unir las fuerzas en estos casos, porque no es un activismo, como puedo decir, una lucha contra el cambio climático. Y luego, déjame hacer un apunte que luego también nos han llamado muchas veces alarmistas. Quiero decir, alarmistas, en el sentido de que igual, como tú estás comentando, hemos querido ir a dar una charla a algún colegio y todo eso y nos han dicho, bueno, ¿sabes? O sea, como diciendo, a ver lo que vais a contar. No, vamos a contar la realidad, de decir que las reglas no... O sea, duele, pero no te tiene que incapacitar. Y entonces, muchas veces nos han llamado hasta alarmistas. Sí. Ya, pero bueno, eso es normal cuando lo que son los pacientes que se organizan no pueden hacerlo todo, entre otras cosas, porque para eso está capacitado. O debe estar capacitado. Sí. Van a estar. Sí. No puede ser, porque si no, lo que tú dices. Lo que sí, el Claro, papel es presionar. Lo público debe estar al servicio de las personas, y por tanto de las personas. Nosotras estamos en la asociación de la plataforma de pacientes. O sea, quiero decir que por nuestra parte intentamos, pero muchas veces nuestros ánimos, nosotros solamente les dar 2 charlas, el hablar de nuestro, porque al final nosotros lo que estamos hablando es de nuestra vida, de nuestra intimidad, ¿no? Entonces muchas veces eso es agotador porque empezamos a generar otra vez como recuerdos, experiencia, entonces llega un momento que estamos súper agotadas. Yo lo que también siempre digo de la endometriosis es que, o sea, estamos aquí, ¿no? Y nos vemos normales, o parece que no tenemos nada. Estamos guapísimas y estamos guapísimas, claro que sí. Pero en realidad somos pacientes con una enfermedad crónica, lo que he dicho antes. Entonces, eso también hace que muchas veces pues, no se le tome tan en serio. Porque, o sea, hay casos que sí. De hecho, hay chicas que están en silla de ruedas, con un bastón, que no pueden salir de casa, pero nosotras hacemos nuestra vida. Estamos intentando. Y eso no quiere decir que no tengamos síntomas, dolor y endometriosis. Porque yo le decía hace rato, Sí, acá es que en el rato no me siento y digo, pues avisa. Bueno, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no viste a María? María el otro día estaba... En lo que sí es verdad que intentamos presionar y muchas veces ahora hacer alianzas también con otras asociaciones. Lo que pasa es que, claro, en la sanidad no solo está la endometriosis, hay otros problemas, están las huelgas, están otras cosas que evidentemente no es fácil. No es fácil visibilizarlo porque hay muchas cosas ahí. Y el sector sanitario también está saturado, y las cosas como son, tampoco podemos responsabilizar en ese aspecto, ¿no? Sí. Me preguntaba ella que, no sé, la misma que lo pregunte ella, pero no sé si es pertinente o no. No, es muy pertinente, me pregunta si puede tener relación la endometriosis con la fibromialgia. Es decir, se puede María habla, yo tengo fibromialgia. ¿Se puede camuflar la esclerosis con otra enfermedad o va a encontrar? Es que... Ahí, bueno. Háblame tú, María. Sí, yo de hecho hace poco estuve leyendo un estudio que hablaba justamente de la relación de la endometriosis y la fibromialgia. Porque hay mujeres que tienen esa enfermedad que también tienen endometriosis o al contrario. Y bueno, ese estudio decía que sí, que tenía relación y que... O sea, muchas de las cosas luego que nos van saliendo con la endometriosis, volvemos a lo de siempre, o sea, es como añadidos, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Sí. Añadidos de la endometriosis, ¿no? O sea, yo tengo una endometriosis, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero luego empiezo a tener un dolor crónico, de un dolor crónico paso a una migraña crónica, de una migraña crónica puedo pasar a fibromialgia, a un colon irritable, es que viene todo un poco ligado, pero... Sí, por eso yo mencioné varias veces, afecta a todo el cuerpo, porque para mí afecta a todo el cuerpo. Que muchas cosas que habéis dicho están en la situación, porque una niña tiene fibromialgia y porque los mismos síntomas que tiene ella. Yo llevo por el componente autoinmune. Claro, eso La es. endometriosis tiene, una de las hipótesis es que tiene un componente autoinmune. Lo que sí está comprobadísimo es que es un proceso inflamatorio.
Entonces, los procesos inflamatorios lo que hacen pues es que generan anticuerpos. Por eso es que se van sumando causales, porque el cuerpo no está funcionando bien, porque es una inflamación permanente. Entonces, se van haciendo los agregados. Una cosa, por ejemplo, graciosa bueno, no es graciosa, pero que yo, por ejemplo, que había estado ya en contacto con ellas con la Sebastián, cuando me junté en uno de los experimentos en la Universidad de Medicina con María, me hizo mucha gracia porque te mandan a rellenar un test, ¿no? Y entonces empecé a hacer el test y me sentí súper identificada, ¿no? Que tienes días que estás muy triste, tienes días que estás hinchada de tripa, y yo decía, pues sí, pero bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Tienes colon irritable, y me decía María, acabo de conocer, y digo, sí, yo tengo colon irritable, pero vamos, esto no tiene nada que ver. Y dice, ¿cuántos de aquí tienen colon irritable? Hace toda cada blur, digo, pues espérate, que igual esto sí tiene que ver, ¿no? Entonces, claro, en ese momento yo miraba al test y yo le decía al doctor, le digo, ¿me lo puedo llevar a mi casa? Porque esto yo quiero analizarlo más. O sea, muchas cosas de ahí yo me sentía identificada y yo no asociaba para nada a lo que yo tenía. Pues el estudio de ahora te vas a quedar loca, porque el estudio de ahora, o sea, yo salí como... o sea, aparte que me hicieron también como una especie de entrevista que tiene que ver mucho con la memoria y todo este tema, y una de las cosas que justamente por el dolor crónico que suelen tener los pacientes que tienen una enfermedad crónica es el agotamiento mental y la fatiga y la cosa, y justo en este estudio te hacen una serie de preguntas que te hacen plantearte muchas cosas, porque te das cuenta lo que te afecta, o sea, cómo te afecta tu vida literalmente entera, porque te habla incluso de cómo afecta, pues, sí, tu vida laboral, tu vida, tus finanzas, tus relaciones, te habla mucho de la parte de la sexualidad, obviamente, te pregunta eso, tantas preguntas tan específicas, que dices, normal que sea tan compleja. Y qué bien que llegue la investigación con esas preguntas. Claro, es increíble, o sea, es increíble. Bueno, sí. Bueno, vamos a ir cerrando, Sí. Muchas gracias. Gracias.